Desea evaluarse el grado de favorabilidad de los grandes ejecutivos colombianos frente a los tratados de libre comercio. Se hizo una encuesta a 500 de ellos en la que se indagó acerca de su actitud al respecto. Los resultados se muestran en la siguiente base de datos. Pregunta A. Estima con un 90% de confianza su grado de favorabilidad frente a los tratados de libre comercio. Un censo que se desarrolló a principios de este año encontró que en el país hay 27.250 grandes ejecutivos. Pregunta B. En una revista de amplia circulación nacional se afirmó la semana anterior que por lo menos el 60% de los grandes ejecutivos colombianos está a favor de los tratados de libre comercio. Según lo encontrado en la encuesta, ¿crees que es cierto lo que se dice allí? Para dar tu respuesta, realiza la prueba de hipótesis correspondiente. Se ve claramente que, para responder la pregunta A, debemos utilizar la plantilla cálculo de intervalos de confianza y, para responder la pregunta B, debemos usar la plantilla pruebas de hipótesis. Primero, debemos calcular qué porcentaje mostró una actitud favorable y qué porcentaje mostró una actitud desfavorable. Podemos construir una tabla dinámica. Seleccionamos los datos de la muestra, vamos a insertar tabla dinámica, generamos alguna ubicación, llevamos la única variable en juego a filas y a sumatoria de valores y encontramos que 228 mostraron una actitud desfavorable, mientras que 272 mostraron una actitud favorable hacia los TLC. Si deseamos estas cantidades en porcentaje, vamos a mostrar valores como y elegimos porcentaje del total general. Encontramos entonces que 54.4% mostró una actitud favorable. Vamos inicialmente a la plantilla de cálculos de intervalos de confianza. La estimación de P es 54.4%, alfa es 10% y el tamaño de la muestra es de 500 elementos. Encontramos entonces también nos decían que el tamaño de la población es de 27.250 elementos, aunque es tan grande que no habría mucho problema si se considera que la población es infinita. Encontramos entonces que ese intervalo de confianza está entre 50.8% y 58%. Lo anterior nos indica que se estima con un nivel de confianza de 90% que entre el 50.8 y el 58% de los grandes ejecutivos colombianos presentan una actitud favorable frente a los tratados de libre comercio. Para responder la pregunta B, debemos hacer una prueba de hipótesis. Como dice que por lo menos el 60% de los grandes ejecutivos colombianos está a favor, la hipótesis nula es que la proporción es mayor o igual a 60% y la hipótesis alternativa es que la proporción es menor a ese 60%. Debemos hacer, por lo tanto, una prueba de cola inferior para proporción. La muestra es grande. Utilizamos prueba de cola inferior para proporción.
donde n es 500, la proporción de la muestra es 54,4%, alfa es 10% y la proporción hipotética, lo que dice la revista, es 60%. Encontramos que el valor de contraste es menos 2.556 y que con ese valor de alfa la hipótesis nula debe rechazarse. Encontramos también un valor P de 0.53%. Ese valor P muestra que para cualquiera de los niveles de significancia normalmente utilizados, la hipótesis formulada debe rechazarse. Esa hipótesis nula es que la proporción es mayor o igual al 60% y la diferencia que se obtiene en la muestra es muy significativa para pensar que se deba a efectos de muestreo si ese muestreo se hizo adecuadamente. Miremos que, por ejemplo, si la muestra hubiera sido de 100 elementos, esta diferencia de 5.6% no me conduce a rechazar la hipótesis nula. En ese caso, no tendría suficiente evidencia para rechazarla. Miremos también que, con los 500 elementos, pero si la proporción de la muestra hubiese sido 58.8, me dice que la diferencia entre la proporción muestral y la proporción hipotética es tan pequeña que podría deberse a efectos de muestreo y que por lo tanto la hipótesis nula no debería rechazarse.